Muy buenas tardes, mi nombre es Lidia Paola Ocaña Luque, médico residente de la especialidad de Medicina Interna por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy el tema a tratar es neumonía adquirida en la comunidad. Antes de hablar de la introducción, quiero tener en cuenta los objetivos por los cuales está dirigida esta charla, que son establecer algunos criterios técnicos para el diagnóstico, el tratamiento y el control de la enfermedad en sí, de tal manera que podamos ver las actualizaciones en cuanto a las recomendaciones que se han dado para el diagnóstico y tratamiento, para de esta manera poder hacer la detección oportuna y el manejo integral frente a esta enfermedad. Conocer también cuáles van a ser los criterios para el manejo ambulatorio, para el manejo hospitalario y cuáles van a ser algunos criterios para poder referir a nuestro paciente a una unidad de cuidados intensivos. Y en general mejorar la selección de la terapia antibiótica para que de esta manera podamos disminuir el porcentaje de los pacientes que llegan día a día a nuestras unidades nosocomiales en busca de una atención. Bien, para hablar de la introducción tenemos que tener en cuenta que la neumonía es una patología muy frecuente que tiene un elevado riesgo de morbimortalidad. Como describimos acá, los síntomas y el curso clínico pueden variar desde leves hasta muy graves. Es imprescindible para ello una correcta clasificación de la enfermedad. Y hay que tener en consideración también que es la causa más común de sepsis. Definición. En sí, la neumonía es una enfermedad respiratoria aguda que va a tener como origen un agente infeccioso, un microorganismo, que va a llegar a comprometer el parénquima pulmonar y va esto a exteriorizarlo con cambios radiológicos que van a ser adquiridos fuera de un ambiente hospitalario, dígase hasta menos de 48 horas después del ingreso y después de los 7 días después del alta hospitalaria. En cuanto a su fisiopatología, es importante tener en cuenta que se van a dar a través de diversos mecanismos, como son las microaspiraciones, a través de inhalación, a través de diseminación hematógena y a través por contigüidad, o por inoculación directa, siendo de todas estas la más frecuente y mayormente descrita las microaspiraciones. ¿Qué va a pasar? Se va a dar un proceso de microaspiración, valga la redundancia, donde los patógenos de la vía aérea superior, de la orofaringe, de la cavidad oral, van a ingresar al tracto respiratorio inferior y de esta manera se va a producir, como se observa en esta imagen, una ocupación alveolar. ¿Por qué? Por material inflamatorio y esto va a ser secundario a una infección. El alveolo sano en sí se va a llenar de esta secreción y esto va a dar una respuesta inflamatoria llegando a producir lo que conocemos que es la consolidación. También hay que tener en cuenta cuáles van a ser los factores de riesgo, Los factores de riesgo que más han detallado las guías, como son las guías de práctica clínica para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, son un paciente mayor de 65 años, un paciente que tenga antecedente de haber recibido antibiótico-terapia en los últimos 90 días. Va a ser también aquel paciente que tenga algún tratamiento o comorbilidad, algún tratamiento inmunosupresor o comorbilidades asociadas, tales como enfermedades cardiorrespiratorias, diabetes, y también tener el antecedente de haber estado en contacto con niños, en algún ambiente de cuidado infantil. Dentro de las comorbilidades que más se han descrito, tenemos aquí algunas enfermedades neoplásicas, la diabetes que se mencionó, enfermedades renales. El alcoholismo también va a ser un factor de riesgo, condicionantes sociales que imposibiliten el acceso del paciente al tratamiento o a una unidad hospitalaria. En cuanto a su etiología, vamos a tener que, de acuerdo al agente infeccioso, vamos a tener una presentación típica y una presentación atípica, Siendo para las típicas, los gérmenes más comúnmente descritos, el Streptococcus pneumoniae en la cabeza y hasta ahora sigue siendo el primer agente causal
el Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, algunos anaerobios como gram negativos, mientras que para las atípicas tenemos el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae, la Legionella, por nombrar alguno de ellos. En cuanto a su presentación clínica, esto va de la mano con el agente etiológico, como explicaba anteriormente. Para los típicos vamos a tener que van a presentar una sintomatología respiratoria caracterizada, ¿no?, por una tos productiva, le llaman algunos tos herrumbrosa, va a haber taquipnia, tiraje, disnea, la expectoración en sí y la presentación de estertores, en este caso los crepitantes. También vamos a tener, ¿no?, dentro de una presentación de una neumonía típica, lo que sería el aumento de las vibraciones vocales, vamos a tener lo que sería la proctoriloquia, egofonía, y en algunos casos que se pueden asociar al derrame pleural, la disminución o ausencia de vibraciones vocales y matidez. Ahora, en una presentación atípica, como su mismo nombre lo dice, vamos a encontrar una disociación radiológica. No va a plasmar la imagen con lo que nosotros vamos a escuchar en la auscultación con nuestro paciente. ¿Qué vamos a tener? Que la tos va a ser una tos insidiosa, que vamos a tener fiebres que no van a ser muy elevadas. Los síntomas en una neumonía atípica van a ser mayormente extrapulmonares, bien, mialgias, artralgias, la tos es seca. En cuanto a síntomas sistémicos tenemos, ¿no?, lo que es fiebre, taquicardia, cianosis, y cuando ya se asocia a algunas complicaciones se puede presentar lo que sería el dolor torácico y la insuficiencia respiratoria. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener la sospecha clínica, ¿no?, la entidad clínica en sí más una imagen, en donde característicamente vamos a observar lo que es la consolidación, este patrón algodonoso, esta mancha radioopaca, bien circunscrita, localizada. Y también hay que tener en cuenta que va a tener un broncograma aéreo, mientras que en una podemos comparar con una imagen de tomografía, ¿no?, que aquí sería una imagen hiperdensa, donde vamos a tener también, ¿no?, ese patrón en vidrio esmerilado que muchas veces se describe. Es importante, ¿no?, dependiendo en qué situación me encuentre, el laboratorio. ¿Qué exámenes de rutina debo pedir? Los básicos, ¿no?, como son un hemograma, la bioquímica básica de acuerdo al caso de cada paciente. Y bueno, más adelante vamos a ver que las guías nos recomiendan, sobre todo la ATS y ITSA, nos recomiendan el estudio o el uso de gran o cultivo de esputo, ya que estos no han demostrado que mejoren los resultados. Para orientar ya en sí la enfermedad tenemos varios scores, ¿no? Estos van a ser para valoración pronóstica. Dentro de ellos los más comunes es el CUR, en donde vamos a tener estas 5 variables, donde tenemos C de confusión, U del boom, ¿no?, nitrógeno ureico mayor a 19, la respiración, una persona con más de 30 respiraciones por minuto, la presión arterial sistólica menor a 90, con una presión arterial diastólica menor a 60, y la edad, ¿no? La edad también va a ser un factor determinante, dándose para cada una de ellas el puntaje de 1. Como dice aquí, ¿no?, si tengo de 0 a 1 punto, la mortalidad va a ser bastante baja y puedo considerar el manejo ambulatorio. Mientras que si yo ya estoy con un paciente que tiene de 2 a 4 puntos, es un paciente que necesita y amerita un manejo hospitalario. Mientras que 5 puntos ya me estaría orientando hacia un paciente que necesite de una unidad de soporte, ¿no?, de cuidados intensivos. Otra escala también bastante mencionada es el PCI, ¿no? Esta evalúa factores demográficos, algunos criterios como comorbilidades, la exploración física y las pruebas o los hallazgos en la analítica que voy a encontrar en el paciente. Siendo para los grupos 1 y 2 el manejo también domiciliario, ¿no?, un manejo ambulatorio, y para unos grupos de 3 a 5 ya amerita manejo hospitalario. ¿Por qué? Porque van a tener más porcentaje o riesgo de mortalidad. Bien, como dice en esta diapositiva, cuando se compara el CUR con el PCI se van a identificar proporciones más grandes de pacientes como de bajo riesgo y que van a tener un mayor poder discriminativo en la predicción de la mortalidad. Ahora, para personas no profesionales que estén en su servicio rural, pueden hacer la modificación del CUR, pero sin el valor de la urea, ¿no?, porque a veces no disponen de laboratorio.
También la ATS ha descrito o menciona los criterios de severidad, que son los que describimos aquí, ¿no? Que siendo criterios mayores la dificultad respiratoria, que va a requerir ventilación mecánica, y el shock séptico. Y dentro de los criterios menores vamos a tener a la confusión o desorientación, una frecuencia respiratoria mayor a 30, leucopenia, ¿no? Esta debe ser menor a 4000, la trombocitopenia menor a 100.000, hipotermia, una temperatura menor a 36 grados, hipotensión que requiera fluido o terapia agresiva, un PAFI menor de 250 y la presencia de infiltrados multilobares. Para tener criterios de severidad necesito un criterio mayor o 3 criterios menores. En cuanto al manejo, las guías han dado recomendaciones y en base a ellas es que orientamos nuestro manejo, ¿no? Como podemos leer aquí, se recomienda el uso del juicio clínico del profesional agregado al uso o no de estos scores, ¿no? Dependiendo del ambiente en donde se encuentre, como el PCI y el CUR 65, para poder determinar si sus pacientes van a ser internados o pueden manejarse de manera ambulatoria, pero lo que todos recomiendan y coinciden es que el manejo debe ser oportuno y debe empezar en las primeras 4 a 8 horas. ¿Qué antibiótico empírico dar en un paciente ambulatorio? Bueno, para un paciente sin comorbilidades o factores de riesgo para resistencia antibiótica, la elección se usa la amoxicilina, ¿no? A dosis de 1 gramo cada 8 horas. También tenemos la doxiciclina a 100 miligramos cada 12 horas y podemos asociarla o no a un macrólido. En este caso puede ser la acitromicina, que es de muy fácil toma y ha demostrado tener mejor adherencia por parte del paciente, ¿no? A dosis de 500 miligramos en el primer día y luego seguida de 250 miligramos cada 24 horas. Para un paciente adulto, pero que ya presente comorbilidades, vamos a tener dos esquemas, ¿no? Uno que es la terapia combinada y otra que es la monoterapia. Para una terapia combinada, igual se va a usar una amoxicilina, pero esta debe ser asociada a ácido clavulánico. Tenemos también la opción, ¿no?, de cefuroxima a dosis de 500 miligramos cada 12 horas y el uso o no del macrólido. Aquí sí se recomienda, ¿no?, ya que se ha visto que va mejor la citromicina o la claritromicina. Mientras que en monoterapia tendríamos, ¿no?, una fluoroquinolona, que podríamos usar el levofloxacino de 750 cada 24 horas. ¿Cuál sería el régimen antibiótico si no tengo riesgo para estafilococos MRSA o pseudomonas en un paciente ya hospitalizado? Igual que la diapositiva anterior, vamos a tener una terapia combinada y una monoterapia. Para una terapia combinada, la elección no va a ser ampicilina sulbactam a dosis de 1.5 a 3 miligramos cada 6 horas y ceftriaxona a dosis de 1 a 2 gramos cada 24 horas. Siendo la elección, ¿no?, en la mayoría de veces la ceftriaxona a dosis de 2 gramos cada 24, mientras que para monoterapia también la elección va a ser una fluoroquinolona como levofloxacino a 750 cada 24 o moxifloxacino. En pacientes hospitalizados con sospecha de neumonía aspirativa, debo coberturar a los anaerobios, ¿no? La mayoría de veces estos suelen resolverse entre 24 o 48 horas, por lo que las guías recomiendan no añadir cobertura para anaerobios de manera rutinaria, a menos de que se sospeche, ¿no?, de que ya hay un absceso pulmonar o que tenemos un empiema. El riesgo de MRSA o pseudomonas se recomienda dar tratamiento de espectro extendido. Bien, si tengo riesgo para estafilococo MRSA, la recomendación va a ser para vancomicina a dosis de 15 miligramos por kilo cada 12 horas, mientras que si tengo riesgo para pseudomonas aeruginosa, la elección va a ser piperacilina tazobactam a dosis de 4.5 gramos cada 6 horas, pudiendo usar también cefepime a dosis de 2 gramos cada 8 horas, o meropenem previa función renal del paciente, para poder ajustar la dosis. En los positivos para influenza, ¿se debería dar tratamiento antirretroviral? Sí, sí es recomendado, ¿no? El uso de oseltamivir para pacientes que tenga una serología positiva para influenza, independientemente del tiempo de duración de la enfermedad antes del diagnóstico. Bien, el egreso y vía oral.
Normalmente considero el egreso y la vía oral de acuerdo, ¿no?, a las guías, cuando ya tengo ausencia de confusión o cuando tengo mejora del estado mental, ¿no?, de la conciencia. Cuando el paciente ya puede tolerar la vía oral, cuando la temperatura ya es menor a 38 grados, cuando tengo estabilidad hemodinámica y cuando una frecuencia respiratoria ya está por debajo de 25, una saturación de oxígeno mayor a 90 o una presión arterial de oxígeno en el AGA mayor a 60. Esos van a ser algunos de los criterios que yo voy a tener para poder decidir si este paciente ya no puedo pasar de una terapia endovenosa a una terapia vía oral. Eso sería todo. Gracias.